ir al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19, y voy a hablarles con respecto a Jesús como el sumo sacerdote. Vamos a hablar algunas cosas que nos van a ayudar a entender lo que el Señor quiere hacer y también entender qué tengo que hacer yo para que eso ocurra en mi vida, para que en mi vida yo pueda recibir este tipo de beneficios. Amén. Entonces, Hebreos 10, 19 nos dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar, y mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, ¿cuándo? Cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Del día del rapto, de la venida del Señor. Entonces, si el día se acerca y todos nos damos cuenta, ¿cómo nos vamos a dejar? ¿Se quedó? Bueno, se quedó. No, vamos a exhortarlo para que se levante y entienda el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el primer verso dice, así que hermanos, está haciendo una aplicación de lo que viene explicando. Vamos a encontrar en el libro de los Hebreos a Jesucristo como sacerdote y como sumo sacerdote, y ya voy a explicar lo que es el sacerdocio y un sacerdocio. Esta carta fue escrita a los hebreos. Los hebreos no necesitaban explicación porque era su cultura, era lo que vivían. Entendían el oficio del sacerdote, entendían lo que significaba un sacrificio, un holocausto, qué tipos de sacrificios se ofrecían. Todo eso era para ellos su vida cotidiana. Era como habían vivido por muchos años, miles de años, habían llevado esa cultura adelante y se habían convertido en un pueblo poderoso en la tierra. Así que cuando se escribe esta carta, va dirigida específicamente en primera instancia a los hebreos. Pero luego la escritura nos dice, pero hoy no es hebreo el que nace en Israel, sino el que lo es en el Espíritu. ¿Qué quiere decir con esa frase? Que Israel es el pueblo de Dios. Pero todos nosotros que no somos nacidos en Israel, hoy somos también el pueblo de Dios. Porque al recibir a Cristo en el corazón, somos hebreos en el espíritu. Somos personas que pertenecen a un pueblo separado y consagrado para Él. Un pueblo diferente a los demás pueblos. Las demás personas tendrán sus creencias, sus maneras, su forma de vida, pero nosotros nos guiamos por la misma palabra que seguía el pueblo de Israel, por la palabra inconmovible, la palabra eterna de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo primero que dice a los hermanos que le dirige esta palabra, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo que les está diciendo es, hermanos, acuérdense de cómo era poder llegar a la presencia de Dios. Para que usted entienda cómo Dios se fue revelando en la Biblia al pueblo y luego al mundo. Dios hizo que se construyera lo que se llama un tabernáculo. El tabernáculo significa habitación de Dios o morada de Dios. Era el lugar donde Dios vivía. Ese tabernáculo estaba dispuesto o fabricado en 3 lugares específicamente. Y ese tabernáculo había sido hecho por Moisés y por su gente, pero bajo un diseño divino. Dios le dio el modelo, el plano,
y les dijo, quiero que hagan este tabernáculo tal cual. ¿Y dónde se lo dio a ese diseño? Cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días de ayuno y de oración en el monte, Dios se le reveló y le mostró el diseño, lo que él vio. Y dice que Moisés fue fiel en construirlo, tal cual Dios le había dicho. Muchos podían venir y sugerir, opinar, hablar, pero él siguió adelante con el proyecto que Dios le había dado. Y por eso luego la gloria de Dios descendió sobre ese proyecto y no sobre otros, porque Dios está dispuesto a respaldar y a llenar con su presencia todo aquello que se hace conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque hay momentos que te va a probar y parece que está todo mal y que la gente no entiende y no lo cree, pero luego Dios te va a respaldar y va a decir, si lo haces conforme al diseño que te di, mi gloria estará allí. Y la gloria de Dios estuvo sobre aquel tabernáculo y la gloria de Dios quiere estar sobre tu vida y sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros tenemos que preocuparnos en hacer las cosas como a Dios le agradan. No importa la opinión pública, no importa lo que piensen, digan o critiquen, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, hermanos, ese tabernáculo estaba dispuesto en tres partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Ese lugar era extraordinario. Entonces el pueblo estaba alrededor y el sacerdote tenía que entrar a ese tabernáculo y cuando el objetivo era llegar al lugar santísimo, llegar al lugar santísimo. Pero para poder llegar al lugar santísimo tenía que pasar por un camino. A esa puerta principal se la llamaba el camino, porque era la entrada a un camino que había que transitar. Igual que Jesús cuando tuvo que llegar a la cruz, hubo un camino que él tuvo que transitar primero hasta llegar a la cruz. Y entonces el sacerdote, una vez al año, en una fiesta solemne, congregaba a todo el pueblo, a todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo sabía que el sacerdote iba a entrar a ese lugar santísimo. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Interceder por el pueblo. Él iba a ir delante de Dios, solo tenía que ir delante de Dios, lograr entrar hasta el lugar santísimo y ahí pedirle a Dios que perdone el pecado del pueblo. Pedirle a Dios que sane a los que están enfermos. Pedirle a Dios que prospere a los que están empobrecidos. Pedirle a Dios que limpie de las plagas que algunos se han contaminado. Y pedirle. Entonces el sacerdote estaba delante de Dios en favor de los hermanos. Y cuando salía del lugar lleno de la presencia de Dios, venía con un mensaje. Y cuando asomaba en las puertas de salida del tabernáculo nuevamente, todo el pueblo expectante estaba diciendo, ¿nos perdonó Dios? ¿Dios nos perdonó? ¿O no nos perdonó? Y entonces el sacerdote daba su bendición sacerdotal y decía, Jehová te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Dios de Israel te ha perdonado. Y todo el pueblo celebraba el día del perdón, el día del Yom Kippur, el día del perdón. Celebraban, comían, invitaban al vecino, al hermano, compartían lo poco, lo mucho que tenían, porque era un día de alegría, porque el perdón de Dios se había hecho real en sus vidas. ¿Qué ocurría si no los perdonaba? Cuando salía y decía Dios que estaba enojado con su pueblo porque habían pecado, porque le habían dado la espalda a él, porque no habían obedecido, y Dios determinaba tal parte o tal sector o tal gente o tal tribu, se terminó y caían juicios y había gente que moría por causa del pecado. Entonces era una situación increíble la que se vivía. Y entonces dice el autor de los Hebreos, eso hacía un sacerdote una vez al año. Y para poder entrar, lo hacía con sangre ajena. Tomaba un cordero y lo mataba, tomaba la sangre y entraba con esa sangre. Pero él tenía que haberse santificado, haberse consagrado. No tenía que tener nada raro en su vida. Y muchas veces, como muchos sacerdotes entraron, murieron en el lugar santísimo.
Y entonces le decían, anda a sacar al sacerdote, anda vos. Imagínate si el otro entró y quedó muerto y es un sacerdote, entro yo, quedo calcinado ahí en la entrada. Era tan terrible la presencia de Dios que el pueblo tenía un temor reverente a Dios. Amaban a Dios, se gozaban en sus victorias, veían los milagros, pero tenían temor reverente porque Dios es Dios. Ahora mi pregunta es, ¿ha cambiado Dios? ¿Dios dejó de ser Dios o antes era malo y ahora es el Dios bueno? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios se goza y se alegra cuando hay gente que lo reverencia, que lo ama y lo respeta. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y en este tiempo todo empuja para que lo que perdamos sea el temor a Dios. Y cada uno viva como le da la gana. Cada uno puede vivir como le da la gana, pero los resultados finales no podrán ser cambiados. Pero si vivimos conforme a la voluntad de Dios, no moriremos eternamente, sino que tendremos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se trata de opiniones, se trata de la verdad eterna. Y entonces el sacerdote entraba, ¿saben cómo entraba? Lo ataban con una soga y tenía en sus delantales unas campanas. Entonces cuando él entraba al lugar santísimo nunca podía sentarse, tenía que estar de oficio. Él tenía que trabajar, orar, preparar el lugar, presentar las cosas. Todo lo que había en ese lugar era sagrado y él tenía que trabajar. Pero mientras él se movía, de afuera se escuchaban. ¿Qué cosas se escuchaban? Las campanas. Así que mientras sonaban las campanas, había esperanza de vida. Había esperanza, todavía está vivo, pero en algunos momentos, tilín, tilín, y no sonaban más. ¿Y qué hacían? Lo entraban a tirar con la soga para sacarlo y esperar un año a que entrara otro sacerdote para poder oficiar. ¿Y ese año cómo era? Imagínense cómo era ese año. Era un año duro de desgracia, un año de pobreza, un año de sequía, un año malo. Pero por ahí entraba un sacerdote, ofrecía, entraba, Dios se agradaba de él. Y entonces cuando salía, levantaba sus manos y decía, Dios nos ha perdonado. La bendición de Dios vendrá sobre el pueblo. No se hagan problema de los enemigos porque Dios ya nos dio la victoria de antemano. Todo lo que cada uno ha pedido, Dios lo ha concedido. Y el pueblo celebraba como en esta mañana celebramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que el autor de los Hebreos dice... hermanos, ustedes saben la historia, ustedes conocen, pero hoy podemos acercarnos teniendo libertad. Hoy tenemos libertad para acercarnos al lugar santísimo. Lo que muchos años, siglos, fue añorado por muchos y no se podía porque solo uno podía ir. Ese sumo sacerdote con sangre ajena, porque él también era pecador, esperando que Dios tuviera piedad y no fuera consumido. Hoy, dice el autor de los Hebreos, tenemos libertad para poder entrar al lugar santísimo, para poder entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Para poder entrar. ¿Y cómo? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, la que aquel sacerdote tomaba de un animal, ya no ese animal, la sangre de Jesucristo. Y él dice, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por un camino, ¿cómo? Nuevo y vivo. Es un camino nuevo porque nunca nadie antes lo pudo transitar. Es un camino nuevo el que el Señor abrió para nosotros. Es un camino que usted no ha vivido, que yo no había vivido. Es un camino que Él vino a abrir, es una nueva ruta, un camino directo. Por eso Jesús se llamó, yo soy el camino. Por eso, porque la entrada a la presencia de Dios, esa puerta se llamaba justamente el camino.
ese camino que había que transitar. Y Jesús luego dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero vengan porque yo ya entré y abrí un camino nuevo y vivo. ¿Qué quiere decir con un camino nuevo y vivo? Primero, que ese camino no lo abre ninguna religión, ningún hombre, ninguna ideología. Ese camino lo abrió solo Jesucristo. Segundo, que es nuevo porque es un camino que se renueva continuamente porque está vivo. Es un camino de vida. Es un camino donde la vida del hombre es cambiada, donde el adicto es liberado, donde el pecador es perdonado, donde los divorcios de las personas, las rupturas matrimoniales son restauradas, donde las cosas comienzan a ser levantadas. Por eso es un camino nuevo y vivo. Aleluya. Dice que Él abrió ese velo. Ese velo el Señor lo abrió. Ustedes saben que Jesús, desde su ingreso a la tierra, abrió velos. ¿Qué es un velo? Algo que separa. Es algo, por ejemplo, una gran cortina. Una gran cortina. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús nació, nació de una virgen. Nació de una virgen. Quiere decir que esa mujer no había tenido ninguna relación. Cuando una mujer... ¿Cuándo deja de ser virgen una mujer? Cuando tiene una relación y se rompe un velo dentro de ella. En su órgano hay un velo, que es lo que hace la virginidad. Cuando se rompe ese velo hay un sangrado. Y cuando Jesús nació, el velo en María no se rompió por la relación con José. El velo en María se rompió cuando Jesús salió. Él rompió un velo. Él vino a traer una gran revelación del cielo. El Verbo se hizo carne y vino a traer esa revelación a nuestra vida. Él, de adentro hacia afuera, de una manera, no fue el hombre el que rompió ese velo, fue el Señor Dios Todopoderoso el que rompió el velo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, cuando el Señor murió, cuando nació rompió un velo, cuando murió rompió otro velo. Porque cuando Él murió, el velo del templo, que medía como 12 metros de alto y era una tela sumamente gruesa y que era muy difícil levantarlo cada vez que había que transportar el tabernáculo, y que dividía el lugar santo del lugar santísimo, cuando el Señor Jesucristo murió en el día que expiró en la cruz, siendo crucificado, azotado, golpeado, cuando Él murió, dice la Escritura, con mucho asombro escribieron los escritores, y el velo del templo se rasgó. Pero se rasgó no de abajo, no fueron hombres, sino de arriba hacia abajo se rasgó. Así que ese velo que nos impedía entrar a nosotros a la presencia misma del Señor, no lo rompió el hombre, lo rompió de arriba hacia abajo el mismo Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Él abrió un camino nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y luego dice Pablo en Corintios que mucha gente todavía tiene un velo en sus ojos que no les permite ver la gloria de Dios. Pero cuando el velo sea quitado, entonces se convertirán al Señor y serán transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Aleluya. Pero ¿quién es el que hace eso? Es Jesucristo, el que quita el velo de nuestros ojos, el que un día salió al encuentro de mi vida y me hizo saber que era pecador y que si me moría sin Él iba a ser condenado, pero que si lo recibía Él iba a ser una nueva criatura. Y desde ese día hasta hoy he ido convirtiéndome de gloria en gloria y de poder en poder por su presencia. Él quitó el velo de mi vida y en esta mañana quitará el velo de la tuya también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Gloria a Dios. Él abrió un camino nuevo y vivo para nosotros a través de ese velo que era su propia carne,
su propia carne era un velo. ¿Cómo un velo su propia carne? Claro, porque cuando usted veía a Jesús, veía a una persona, pero no podía ver lo que estaba dentro de esa persona. Y dentro de esa persona estaba Dios. Era Dios con nosotros, Emmanuel, Dios hecho hombre. Pero cuando miraban a Jesús lo despreciaban, porque era un hombre común y corriente para ellos. Era un hombre de carne y de hueso, era un hombre. Pero cuando Él murió, salió lo que había dentro, la gloria de Dios. Su carne fue rasgada, como el velo fue rasgado, para que toda esa gloria divina que había estado dentro de ese tabernáculo nuevo, que era el cuerpo de Jesús, la morada del Señor, cuando Él murió y salió en gloria, resucitó, venció la muerte, venció Satanás, venció la enfermedad, venció todos los enemigos del hombre, los venció y se levantó en victoria. Hoy tenemos un sumo sacerdote vencedor, un sumo sacerdote a quien nos podemos acercar confiadamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Sobre la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Bíblicamente la casa de Dios no son los templos. La casa de Dios somos nosotros. Nosotros somos una casa. Y Él es el sacerdote sobre esta casa. Pero también quiero decirte que en cada casa tiene que haber un sacerdote. Porque Obed-edom se convirtió en un sacerdote. Porque cuando tuvo que ministrar presencia, uno se convierte en un sacerdote. De hecho, el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Cada uno de nosotros, hay acá sacerdotisas y hay sacerdotes que tienen que ministrar sus casas, sus familias, sus hijos, sus vecinos, sus parientes. Estamos para ministrar, para traerle revelación a ellos. Ministramos como sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, nosotros tenemos un sumo sacerdote sobre la casa. La casa tiene que tener ese sumo sacerdote que la administra, que la influencia, que la motiva, que lo levanta. Hoy usted está aquí en este lugar porque el sumo sacerdote Jesucristo ha tocado su corazón y le ha hecho sentir una necesidad de su presencia. No somos nosotros, no hay nada en nosotros tan especial. Es Él el único especial en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos un gran sumo sacerdote sobre toda la casa de Dios. Y ahora dice, acerquémonos entonces con corazón sincero. En otro texto muy parecido a este, dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Confiadamente, pero no ser confianzudos. ¿Se entiende? ¿Qué es confiadamente y ser confianzudo? Ser confianzudo es pensar que esto lo manejamos, que esto lo sabemos hacer, que lo hacemos con la zurda, que total, o sea, Dios es tan bueno que no hace falta tanta reverencia, no, eso es ser, es confianzudo. Es cuando se te da la confianza y te pasas de la línea. Nosotros no nos podemos pasar de la línea, porque en la confianza que Él nos ha brindado es para que nos acerquemos con tranquilidad, sabiendo de que Él es un Dios perdonador, un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero nunca perdiendo de vista que Él no es tu amigacho, no es cualquiera, es Dios y seguirá siendo Dios. Y los que tocan irreverentemente la gloria de Dios sufrirán las consecuencias. Y los que lo tratan con irreverencia sufrirán las consecuencias. Eso no hay punto de discusión. Pero aquel que se acerca a Dios se tiene que acercar con confianza y con un corazón humilde. ¿Cuántos dicen amén? Porque al corazón humilde Dios no lo desprecia. No lo desprecia. Ahora dice, nosotros acerquémonos con un corazón sincero. ¿Cómo tiene que ser nuestro corazón? Sincero, hermanos. O sea, no escondamos nada. Acá los otros días tuvimos una reunión de varones y nos alegró tanto la sinceridad. Habíamos muchos varones, pero algunos se paró y dijo, yo quiero que oren por mí porque tengo adicciones a las drogas. Y todos lo miraron. Yo digo, Dios mío, qué valentía para poder abrir su corazón. Y se paró otro y comentó y también dijo, yo tengo esta inclinación, este problema.
Amados, todos tenemos problemas, nada más que algunos son capaces de abrir su corazón y ser sinceros, mientras que otros no dicen nada. Esa es la única diferencia. Pero si nosotros queremos tener una vida sana y una iglesia sana, tenemos que aprender a escuchar gente que nos va a contar cosas que son terribles, pero son hermanos y son hijos de Dios y están peleando contra esa situación. Igual que personas que tienen una inclinación homosexual. Y tienen esa inclinación, pero no es que ni se han lanzado a ese tipo de relación, pero están luchando. Así como otro lucha con la tentación con mujeres, y otro con la droga, y otro con el tabaco, y otro con el alcohol, y otro con lo que sea. Lo importante es que si sos un hijo de Dios, entendás esto, que ser tentado no es pecar. Ceder a la tentación es pecar. Pero mientras seas tentado y busques a Dios y seas sincero, aunque hayas caído, Dios te va a levantar, te va a restaurar y te va a sacar a la victoria total y completa. Aleluya. Ese es el Dios que servimos. Gloria a Dios. Con corazón sincero como somos. Y saben la historia de del sincero, ¿verdad? Porque habían en aquel tiempo, en la antigüedad, uno de los oficios muy destacados era el del alfarero. Y el alfarero hacía vasijas. Entonces quería vender vasijas mientras más vendía, como cualquier comerciante. Pero a veces algunas vasijas se rasgaban, se rompían cuando las iban a cocinar, se rompían. Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, ¿qué hacemos? ¿La rompemos, la tiramos, la hacemos? No, ¿qué hacemos? Y decía, dejala ahí, después ya la arreglo yo, decía alguno de ellos. Entonces agarraban cera y la pasaban en la ranura. Y la pasaban en la ranura hasta que se sellaba con esa cera. Y luego la vendían. Hermosa la vasija. Hermosa. Y cuando empezaban a usarla, después de un tiempito, se iba saliendo la cera. Y empezaba a perder agua por acá y por allá. Y tenía más hubiera dicho, compramos un colador. Era una vasija para un objetivo y no se podía usar porque empezaba a perder por todos lados. Entonces los que iban a comprar, decíamos, queremos una vasija, pero sin cera. Sin cera, así que la miraban bien. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Sincera. Que no tapemos las cosas, sino que se las mostremos a Él para que Él no las tape, sino las sane para siempre, nos restaure y haga de nosotros una vasija nueva para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Nos acercamos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre, certeza. La fe es certeza, es certidumbre, es convicción. Así nos tenemos que, no dudando. No dudes, porque cuando dudas, dudas de Dios, no dudas de lo demás, dudas de Él. Tenés que acercarte con plena certidumbre de fe. ¿Cuántos han venido con convicción hoy día? Creyendo que Dios va a hacer algo en sus vidas, en sus hijos, en su compañero, en su compañera, en su padre, en su madre, en alguien que necesita un milagro, pero han venido con plena certidumbre de fe, creyendo que Dios va a hacer algo, porque Él es un gran sumo sacerdote. Amén. Y está intercediendo por nosotros. Dice, purificados los corazones. Nuestros corazones se cargan de muchas cosas. Vivimos, de hecho la otra vez yo decía que la parte del corazón, la parte almática, el alma, en realidad la palabra alma viene de una palabra que es depósito. O sea, almacén, de donde se almacena. El corazón es un depósito. Por eso dice que el buen hombre saca de su corazón cosas buenas, tesoros viejos y tesoros nuevos, pero buenas cosas. Del buen tesoro de su corazón. La palabra tesoro es tesouro, que significa acumulación. Pero también dice que el mal hombre saca de su tesoro o de su tesoro cosas malas que acumuló. Y cuando habla de ese acumulamiento, habla de que si soy bueno y acumulo cosas buenas, cada vez voy a ser más bueno. Pero si soy malo y acumulo cosas malas, cada vez voy a ser más malo. Hasta el punto que dice la palabra malo, en el griego es la palabra poneros. La palabra poneros
es una palabra con que se identifica al demonio. Que una persona pueda estar tan mal que llega a ser controlada por un demonio. Entonces, el corazón bueno de una persona no se puede llenar con cosas malas, porque lo malo terminará cambiando el corazón del hombre. Entonces una persona buena tiene que llenarse de cosas buenas, rodearse con gente buena, mirar la palabra de Dios, que es lo más bueno que nos puede haber pasado, y ser lleno del buen Espíritu Santo de Dios, para poder mantenernos en el tiempo. Entonces, acerquémonos, dice, con corazones purificados. Un hombre mandó a su nieto, porque él lo veía leyendo la palabra y buscando a Dios, y le dijo: abuelo, yo quiero ser como vos. Y le dijo: bueno, dice, entonces voy a empezar a hacerte algunos ejercicios. Y dice: bueno, dice, anda con este canasto y tráeme agua de ahí, del arroyito que está al lado. El niño lo mira y dice: bueno, un jovencito. Fue y metió el canasto al agua, y cuando vino el canasto no tenía nada de agua. Si era un canasto. Entonces el canasto lo usaban para el carbón, para traer carbón, pero ahora lo mandó a buscar agua, y fue. Y le dijo: ¿y el agua? Dice: no, si se cayó en el camino. Bueno, anda rápido, más rápido tenés que ir entonces, para que no se te pierda todo. Y el niñito fue corriendo y trajo. Cuando llegó no había nada. Entonces dijo: abuelo, no vamos a traer nunca agua porque se me cae todo por el camino. Esto no tiene sentido, no sirve lo que estoy haciendo. Y le dice el anciano: ahora quiero que mires el canasto. ¿Cómo lo ves? Y dice, no tiene agua, pero está limpio. Ah, dice, no retuvo el agua, pero lo limpió. Bueno, muchas veces la palabra de Dios se guarda en el corazón, pero muchas veces la palabra de Dios es la única que tiene el propósito de limpiar el corazón. No te podrás acordar tal vez de este mensaje, pero en este día, este mensaje algo va a hacer en tu vida. Esta palabra algo va a hacer en tu corazón. Y entonces te podrás acercar a Dios con un corazón limpio. Le podrás decir: Señor, yo no me acuerdo de todos los textos, no me acuerdo mucho de la palabra, pero la sigo leyendo, la sigo escuchando, porque me limpia el corazón. Me limpia el corazón. El Señor dijo: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Dígale al de al lado: la palabra de Dios te limpia. Te limpia por dentro, te limpia, te purifica el corazón y la mente. Amén. Si está el corazón y la mente media contaminada, turbia, deje que la palabra de Dios le limpie hoy día. Acerquémonos con un corazón así, corazones limpios de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua. ¿Por qué se tenían que lavar los cuerpos con agua? Porque en la antigüedad un sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin el rito de la purificación. Tenía que lavar sus manos, lavar sus pies, lavarse para poder entrar limpio delante del Señor. Hoy el Señor nos dice: yo a ustedes los he limpiado en la cruz del Calvario con mi sangre, y mi palabra los limpia cada día. Pero ustedes tienen que lavarse, limpiarse para entrar a mi presencia. Tienen que venir ustedes limpios con el agua pura, el agua que purifica. El Espíritu de Dios quiere ayudarnos para presentarnos delante de Dios y poder recibir todo lo que Él tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice: mantengamos también sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Es algo que no se establece, que se lo empujan para allá y va, lo empujan para acá y viene. No tiene firmeza, no tiene solidez, no está arraigado. Nosotros dicen: tenemos que mantenernos firmes. ¿Mantenernos cómo? Firmes, firmes. Sin fluctuar, sin ser algo tan fácil de mover, sin fluctuar. Dice: la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nos dio una palabra y nos salvó. Y nos dijo: yo he venido a salvarte, he venido a dar vida y vida en abundancia. He venido a rescatar lo que se había perdido, he venido a eso. Pero también te quiero decir que me voy, pero volveré a buscarte. Mantengamos firme nuestra profesión de fe en la tierra mientras el Señor viene a buscarnos, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. El Señor va a venir a buscarte, pero te tiene que encontrar firme, sin fluctuar.
No cualquier problema te desenfoca, te saca, Dios te salvó para que te conviertas en una solución, no en un problema más. Dios te salvó, te redimió, te perdonó todo y vos no sabés perdonar todavía. Y encima a veces a hermanos de la iglesia o a seres queridos. No, tenés que perdonar porque el Señor te perdonó demasiado. A vos te perdonó, a mí me perdonó. ¿Cómo no voy a perdonar? No, de ninguna manera, porque si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Así es de sencillo. Levante la mano conmigo y diga, hoy día perdono. Ven, hagan fila, hermanos, que los voy a perdonar de a uno. Porque algunos tienen un listado. No me va a decir que no. Pero hoy día rompa la hoja y diga, Señor, soy libre. Porque hoy día pude perdonar y me hablé con el hermano y me hablé con la hermana y salí de este rollo tan sucio en el que el diablo me había enterrado la cabeza. Por eso tengo problemas con esto, con aquello, porque no pude aprender a perdonar. Perdonamos, dejamos ir, soltamos, nos olvidamos, ya está, ya fue, ya pasó, caducó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy le damos buena sepultura a todos esos pecados, a todos esos errores que teníamos. Nos olvidamos de eso para comenzar una nueva etapa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren? Entonces dice, nosotros, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Leí en el diccionario Larousse, ¿qué es estimular? Y dice que es un movimiento interno o externo. Si es interno en el cuerpo, un estímulo que genera una reacción en cadena en la parte celular o en cualquier parte del cuerpo. Y si no, es interno o externo. Eso es un estímulo, algo que te hace reaccionar y hace que el otro también reaccione y el otro también, por un estímulo. Un estímulo puede ser un abrazo. Un estímulo puede ser una exhortación. Un estímulo, pero nunca es un odio, nunca es un rencor. No, eso no estimula a nadie. Eso estimula a más rencor, a más odio, produce más rechazo, pero dice estimulémonos unos a otros, estimulemos al amor y a las buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que empezar a ser una persona más amorosa. Levante la mano conmigo y diga, necesito, Dios, una unción poderosísima para ser más amoroso. Porque soy poderoso, pero no amoroso. Y me hago el oso. Pero hoy necesito que Dios me haga algo con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy necesito que venga una lluvia de gracia sobre mí para que yo sea una persona noble, humilde, sencilla, perdonador, amoroso. Cuando yo soy así, estimulo a otros a que también lo sean. Estimulo a otros a que también lo sean. Y también dice que estimulo a las buenas obras. Si yo no hago ninguna buena obra, si yo estoy en stand-by en mi vida cristiana, y siempre estoy diciendo, el lunes arranco, como la dieta, ¿verdad? El lunes arrancamos. Y justo llega alguien y dice, traje una carnecita. Y decimos nosotros, con lo que vale la carne ahora, olvídate, lo dejamos para el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, la dieta se prolonga y ya voy a entrarle en un ayuno ahora. Ya no solo hace dieta, ayuno, con oración y todo va a ir. No va nunca. Se hace interminable. Ahora, nosotros tenemos que estimularnos a las buenas obras. Tenemos que hacer cosas que ayuden al otro a que también lo quiera hacer. Porque ve buenos resultados en nuestra vida. Si nos ven trabajando en la iglesia, van a trabajar. Si nos ven haciendo algo, sirviendo a Dios, lo van a hacer. No espere que usted un día le nazca y un día diga, yo por ahora no siento de servir a Dios. ¿No siente? ¿Y cuándo va a sentir? No es que usted sienta o no sienta, obedezca. Sirva a Dios por obediencia y cuando obedezca va a sentir. ¿Cuántos de ustedes se van a bañar? No es que diga que no se han bañado, quiero decir, ¿cuántos de ustedes cuando se van a bañar, abren la ducha y se meten ahí nomás en invierno? ¿Qué es lo que hace usted? Abre la ducha, el agua caliente y espera un rato a que la cañería se llene de agua caliente y empiece a salir caliente. Ahora, usted no dice,
No, esto no sirve para nada. Yo no siento, no siento que el calefón ande, no siento que esto esté funcionando. Deja correr un poco de agua, hermano. Y vas a ver que el calefón anda perfecto. El problema son las cañerías que tiene que llegar hasta el punto. Y a veces nosotros esperamos, y yo lo perdoné, pero no sentí nada. Yo me acerqué al hermano, pero no sentí mucho amor. Pero practica un poco más. Y vas a ver cómo de a poco te va a ir viniendo el amor, el cariño, los buenos gestos, la actitud. Actitud, tenemos que tener actitud. Si vos mira, mi abuela decía, habla bien, Claudio, porque la boca te queda en el mismo lugar. Siempre me decía eso. Yo me miraba la boca y decía, por ahí hablaba mal, se me salían unas palabritas. Y yo me miraba la boca y digo, ¿cómo no tengo la boca? Se me iba para el costado. No, te queda en el mismo lugar. Pero lo que hiciste, la actitud con que lo hiciste, generó algo diferente. Tus palabras generan algo distinto cuando tus acciones, cuando tenés actitud. Cuando tenés actitud. Uno puede decir, yo no hice nada malo. Sí, es verdad, pero tampoco hiciste nada bueno. Si no haces nada bueno, la Biblia dice que es un pecado. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque algunos dicen, yo no hice nada malo. Pero la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Arregle con papito. Arreglemos con él. Porque realmente nosotros tenemos no solamente que dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno y estimular a los demás a que se hagan lo bueno. ¿Qué decía un hombre que conoció un poco de Dios, pero no era un cristiano? Gandhi. Gandhi dijo, el problema en el mundo no es la maldad de los malos, es el silencio y la indiferencia de los buenos. Es que los buenos no hacen nada. Los malos salen y hacen procesiones. Los malos manifiestan su maldad. Los malos actúan como malos, ponen cara de malos, se visten como malos y hacen maldades. Nosotros los buenos pasamos desapercibidos. Nadie se da cuenta que hay un bueno. Porque no habla como bueno, no actúa como bueno, no se viste como bueno, no provoca como bueno a las cosas de los demás. Solo pasa desapercibido. Es insípida su vida. No. Nosotros tenemos que hacer algo más que dejar de hacer lo malo. Tenemos que voluntariamente hacer lo bueno, porque eso es lo que va a cambiar nuestra sociedad. Queremos cambiar, queremos transformar sociedades. Tenemos que empezar no solo a ser buenos, sino a decirlo, a hacerlo, a demostrarlo, a salir a la calle y manifestar la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando. Dice, considerémonos entonces unos a otros para estimularnos. Una reacción en cadena. Las células, cuando hay una enfermedad, empiezan a afectarse. Pero cuando viene un remedio, altera las células sanas y las motiva a que las enfermas empiecen a trabajar. Y estimula a la otra, y estimula a la otra, y le choca a la otra, y le empuja a la otra. Y dice la otra, deja de empujar la otra célula. Dice, ¿qué estás? No estás haciendo nada, dale, deja de empujar. La célula, una está enojada con la otra. Porque la célula buena, sana, empuja y dice, ¿cómo no vas a hacer nada? Somos células, mamita, tenemos que hacer trabajar, porque si no se nos va a enfermar el cuerpo y nos vamos a morir. Y empuja, y empuja. Y al último se cansan las células enfermas y dice, está bien, vamos a empezar a hacer algo. Y ahí se sana el cuerpo. Ahí se sana el cuerpo. Cuando las células enfermas y algunas se están muriendo, reaccionan en cadena y tocan y tocan y tocan y se genera un cuadro de salud. Se sanan heridas, se disuelven tumores, porque el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Pero si somos varios hermanos enfermuchos y debiluchos, no hacemos nada y nadie nos estimula, bueno, Dios quiere levantar ahora hombres y mujeres que estimulen a los demás. Al amor, a la salud, al trabajo, para que seamos una iglesia saludable, el cuerpo de Cristo. Y termino con esto. Y luego dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejar de congregarnos. Yo creía que no estaba escrito en la Biblia. Qué macano. Lo tendremos que practicar. Amados, dejar de congregarse es difícil.
Pero uno se acostumbra a todo. Uno deja una vez, después de nuevo, cada vez más lejos. Cuando quiere acordar, no tiene ganas de congregarse. ¿Y por qué? Yo te voy a preguntar, cuando antes de que conocieras al Señor y te invitaban a la iglesia, ¿tenías ganas de venir? No. ¿Y qué decías? No, la iglesia yo no voy por esto, porque conozco a uno que va ahí y yo sé lo que es. Y no, porque he visto a otros que al último para ser como eso soy mejor así, soy un mundano. Yo no quiero ir a la iglesia por esto y juzga a la iglesia y critica a la iglesia. Primeramente la hace eso, ¿por qué causa? Porque lo que uno no quiere es ir. Ni sabe si eso que uno está diciendo ocurre adentro de esa iglesia, pero uno lo dice para uno no ir, para justificar por qué no estoy yendo a la iglesia. Cuando uno es cristiano y se empieza a enfriar, retrocede, dice la Biblia. Y cuando retrocede, empieza a ver en la iglesia como antes. Empieza a juzgar, a criticar, a mirar esto, a mirar lo otro, porque uno está carnucha. Está tibio, está carnal, está con pecado, está cargado del mundo, saturada la mente, el corazón con un montón de cosas y poca palabra de Dios. ¿Cómo vas a querer lo santo? ¿Cómo? Al último decir, ¿a qué vamos a ir? Estamos bien. Si lo mismo en la casa de vez en cuando escuchamos a Rabito, a Polo Negrete. Lo escuchamos música cristiana en la casa. Tengo una Biblia NBI. Y una Reina Valera. Y tengo otra Biblia. Ahora, ¿cuál es? Ninguna. Pero bueno, no la leo, pero ¿están o no están? ¿No sirven? No, no sirven. La Biblia sirve cuando está en el corazón del hombre. Cuando sale del libro y se mete en el corazón. Entonces dice, no dejemos de congregarnos porque nos vamos a terminar acostumbrando. Y vamos a naturalizar lo que es anormal. No es normal. Y nos hace mucho mal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir al hermano, llamarlo, visitarlo, tratar de moverlo? Porque el día se acerca. El día se acerca. Y qué triste va a ser para todos. De que pudimos ir y decirle, hermano, vamos. Es que no, porque vos sabes que me cuesta. Es que, no, la verdad te digo, soy re flojo. Soy re flojo, pero yo te veo que todos los lunes te levantás temprano para ir a trabajar. Todas las tareas que tenés que hacer las haces. No sos re flojo para Dios. Pero ¿cómo vas a ser flojo para Dios? ¿Cómo te vas a bajar tus brazos y entregarte? El día se acerca. Yo tengo que ir y tocarte. Y te voy a molestar y te voy a llamar y te voy a decir que hoy de nuevo el pastor. O te ven en el centro. A muchas veces vamos al centro con mi esposa y aparecen hermanos de todos lados. Y hay hermanos que me ven y dicen, oh, pastor, ya voy a volver a la iglesia, ¿sabe? Todavía ni hemos hablado, ni hola me ha dicho. Sí queremos que volvás a la iglesia, claro que sí. Porque te amamos, porque nosotros Dios nos ama y nosotros nos cuesta, viniendo a la iglesia y buscando la palabra nos cuesta. ¿Cuánto más a vos? Ahora, termino con esto, te prometo. Yo también tengo hambre. Pero nosotros con mi esposa, de que nos convertimos, no es que todo fue fácil para nosotros. Tenemos 6 hijos. Hoy día tenemos 6 hijos, 10 nietos, por ahora. Todo es por ahora. Pero éramos jovencitos, con niños, con una situación económica difícil. No teníamos muchas cosas que hoy sí tenemos. No las teníamos. Pero teníamos una pasión por Cristo. Un amor por la iglesia. Claro que veíamos que podían haber errores, falencias, pero nos damos cuenta que eso era parte de la iglesia, que por la que teníamos que trabajar. Pero nosotros íbamos a la iglesia en auto, en micro, en moto, en bici o a pie. Siempre fuimos. Y fuimos siempre. Y hoy no podemos dejar de ir a una célula, ir a una reunión, ir a algún lado, a buscar, a visitar, a ver. No podemos. Porque entendemos que esa es la vida cristiana. Y agradezco a Dios que mi esposa va conmigo para todos lados. Porque también yo después le compro cositas y todo. No es por eso que ella va conmigo. Es porque me ama y ama a Dios. Y si yo no fuera, iría a ella.
Y si yo me quisiera quedar en mi casa, ¿sabe el lío que tendría? No peleamos nunca, ese día pelearíamos. Me diría de todo. Porque ella no me haría, como dice vulgarmente, el caldo gordo. ¿Se dice así? Bueno, estoy muy mundano últimamente. No me llevaría el apunte. No, me diría, no, papá, ¿qué te está pasando? No éramos pastores y esas cosas nos pasaban. Y también a mí, cuando yo veía que ella se quería quedar, no, vamos. Pero todas, por ahí faltan. Algunas, el domingo no van a un solo culto. ¿Por qué yo tengo que ir? Porque nosotros amamos a Dios y vamos a ir. Bueno, va, se levantaba ahí. Después al rato decía, gracias, porque la verdad que estuvo tan lindo todo. Y verdad que a veces uno está luchado, pero hay que luchar y hay que vencer. Porque a Dios hay que servirlo. Porque ya hemos tenido muchos años afuera o antes de conocer al Señor. Pero este último tiempo, sirvámoslo porque un día Dios nos va a llamar y nos va a sentar y va a sacar el libro de las memorias, donde está escrito las veces que no quisiste, las veces que hiciste cosas, y están todas registradas. Y te va a llamar y te va a decir, vení benditos de mi Padre, pónganse a la mano derecha y ustedes a la izquierda. Ustedes van a entrar en el gozo del Señor y ustedes van a tener que pasar la gran tribulación, y ahí vemos o venga un juicio final. Nosotros lo que predicamos, no hay ninguna otra motivación extra que la gente se salve. Queremos que la gente se salve. Porque yo nunca he estado en el infierno, ni he tenido una revelación del infierno. Pero Dios dice que hay un infierno y que es un lugar de tormento eterno del cual nunca más se puede salir. Yo no sé qué estás pensando con tu vida y con tu descendencia, pues tenemos que luchar para que ninguno de los nuestros vaya a ese lugar de tormento. Jesucristo en la cruz pagó un precio, abrió un camino, a Él le costó mucho, para que estés en la presencia de Dios, para que disfrutes de esta vida, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque te cueste, aunque sea a pie, aunque sea a la rastra, aunque sea como sea, nunca dejes de servir a Dios y nunca dejes de congregarte, porque eso le dará un mensaje a tu familia. Mis viejos se congregaban siempre, a veces no tenían un mango para el micro, no sabían cómo iban a volver, pero siempre iban y venían y lograron salir adelante. Yo voy a ser como son ellos, aleluya. Así que esa es la vida que Dios tiene para vos. Dios te bendiga. Dios te bendiga ricamente en este día. Gloria a Dios. Pongámonos de pie.